Yo les comentaba hace minutos nada más parte de lo dicho por el presidente de la Nación, Javier Milei, en lo que fue el encuentro organizado por la ultraderecha española, un partido menor, pero que está haciendo mucho ruido, o por lo menos el presidente de la Nación se acerca muchas veces en distintos países, pareciera ser parte de la política internacional de este gobierno, se mira a aquellas porciones tal vez minoritarias. Claro, lógicamente tiene una manera de pensar más coincidente con el presidente Milei que lo que es el presidente español, con quien inclusive les comentaba hace un rato, hubo algunos cruces sin nombrar, sin nombrarse directamente, pero el presidente hablando una vez más en contra del socialismo y relacionándolo con el comunismo y demás. Agustín Campero es economista especializado en ciencia, tecnología e innovación, es presidente de la Fundación ALEM. Vamos a hablar un poquito de lo que fue hace un ratito el discurso del presidente Javier Milei en el CCK, la primera vez que un presidente participa de un encuentro así. Esto genera una expectativa específica. Iba a estar también la canciller, el vocero del presidente Milei. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola Nuria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste a Milei? Bueno, dio un discurso que mezcla cuestiones internas de la Argentina con cuestiones externas y en línea con sobre todo las cuestiones externas, en línea con la pirotecnia y el barrabarismo que estamos acostumbrados y que tiene en quienes vinieron a esta reunión en Buenos Aires como esa cuestión de estar siempre a tope con la provocación, ¿no? Y con cuestiones que, lejos de alentar el diálogo y la convivencia democrática, lo que quiere es poner a flor de piel los ánimos, que se vayan las razones y que vengan más los sentimientos, y sobre todo sentimientos de reacción, ¿no? Y de ruptura de lazos sociales, de bronca y todo eso. Uh-huh. Una eh, mezcla muy, una mezcla muy anárquica de formas de pensar la política interna de cada país, porque Milei es un ultraliberal y los de Vox, por ejemplo, son ultranacionalistas, más herederos del franquismo con un Estado muy sí, fuerte, etcétera, por etcétera. eso Con lo te, cual, aparte, hay una anarquía ahí bastante rara. Por eso te quería, mi siguiente pregunta iba apuntada a eso, ¿en dónde están las coincidencias con el partido Vox? Justamente un presidente que habla de un Estado putrefacto, o un Estado al que hay que aniquilar, y un partido Vox que no lo hace de la misma manera. Bueno, yo creo que hay una reacción a las políticas más enfocadas en las cuestiones de solidaridad, de eliminación o disminución fuerte de la pobreza Mm. y de establecimiento de lazos sociales, algunas veces con buenos argumentos, sobre todo durante y después de la pandemia, o más bien con que tienen alguna prédita en la sociedad porque los efectos de la pandemia fueron muy malos y consecuencias de políticas económicas pésimas como las que sufrimos en Argentina, ¿no? Que hemos llegado a una situación macroeconómica muy preocupante. Ujú. Pero bueno, en otros casos lo que los une es un sentimiento de resentimiento respecto sobre todo a la democracia, a los estados democráticos, y para el caso de Argentina, que Milei se proyecte más como un influencer internacional que como un presidente de la nación, trae consecuencias negativas que todavía no estamos viendo. Vox es un partido no tan importante en España, no tiene tantos votos, no le fue bien en las últimas elecciones, y la costa de la alianza de Milei con Vox es que podamos perder inversiones, que perdamos proyección internacional y que nos cueste esto tiene un costo muy alto, como por ejemplo el ingreso de la Argentina a la OCDE, que es totalmente contradictorio con el discurso de Vox, con los discursos de los partidos parecidos al de Vox, y cuestiones más sensibles como criticar a la ciencia, al conocimiento científico, a los científicos, o las nociones que hay de cambio climático de la Agenda 2030, que también van totalmente en contra de los intereses argentinos para traer inversiones, para poder facilitar más exportaciones, Mm. para ser importante en foros internacionales que son muy relevantes y que deberían tener impacto en el bienestar de los argentinos. Ujú. Te quiero preguntar, Agustín, también sacándote un poquito de lo que fue hoy, lo de Milei. Ayer
el tuit larguísimo del ministro de Economía, Caputo, que parecía inspirado prácticamente para escribir, no sé si enviando mensajes que eran de apoyo o de, a ver cómo decirlo, de marcar un poquito la cancha para lo que es, para Federico Sturzenegger, cuando habla de la desregulación y demás. Digo, hablando de pobreza, terminar con la pobreza, cuando ayer la UCA vuelve a mostrar estos números del 52% de pobres y un 18% de indigentes. Digo, ¿cómo te sonó eso? Digo, parecía hasta casi como, bueno, no sé, tuvo un momento de inspiración y escribió expresiones de deseo más que hechos de la realidad. Creo que había dos cuestiones, una relacionada a la inflación y la otra, respecto de la toma de crédito, que sí son reales en este momento, pero después de lo demás está todavía lejos, ¿no? Sí, a mí sinceramente me parecieron varias cosas. En primer lugar, es un signo de debilidad, ¿no? Porque los ministros de Economía más serios o que están en un sendero, digamos, de mucho convencimiento hacia afuera, que convencen a partir de los resultados de sus políticas, no hacen este tipo de expresiones. Que aparte, él no es un habitué de hacer este tipo de cosas. Y bueno, cuando las hace, llama un poco la atención. Creo que lo que pude ver de lo de ayer tiene algo de eso. Después, ciertamente marca la cancha dentro del propio gobierno. Este gobierno es como el gobierno anterior de Alberto Fernández, está muy comido por las internas. Eso se nota. El discurso de Milei de hoy es una fuerte señal de eso, porque reta a la libertad avanza de algún modo, y lo estamos viendo con lo que pasa con los diputados, con los senadores, con los encontronazos que hay entre los ministros. Y bueno, el ministro Caputo tiene algo de eso también. Y respecto a lo otro, mezcla algunas cosas que son ciertas, como la baja de inflación y la baja del déficit, que efectivamente eso es algo esperado y deseado, con otras cuestiones. Lo de la pobreza me parece que él no lo puede negar, y no puede negar la responsabilidad de este gobierno respecto a la pobreza, porque han tomado decisiones que impactaron mucho en la pobreza e impactaron mucho aparte en el empobrecimiento de la clase media, ¿no? Sí. Y bueno, eso es una debilidad del gobierno, y seguramente eso ya lo deben estar viendo en las encuestas, y me parece que por eso hay una reacción. Es como que de fondo lo que está detrás de su intención es decir, hay una luz al final del túnel, o vamos a llegar a un oasis, pero ahora estamos pasando por el desierto, pero sigamos en el desierto, que va a venir un oasis. Y eso tiene mucho de cuestión de fe y de seguir predicando un oasis que finalmente no llega, ¿no? Y aparte, con las medidas económicas que se están tomando, aún lo que para ellos puede ser un oasis, para la Argentina es algo, a mí me parece muy duro, porque la pobreza se va a consolidar en números altos. Y la baja de calidad de vida de la clase media también se va a notar y va a quedar medio congelada. Y para mí no se están tomando medidas que puedan facilitar activar la producción, que puedan facilitar activar la creación de nuevas empresas, la creación de empleo a partir de esas nuevas empresas, de ampliación de empresas argentinas. Lejos de eso, estamos viendo una caída del empleo en el sector privado, ¿no? Así que me parece que tiene que ver con todo eso. Mucho de interna, mucho de inseguridad y mucho de tratar de seguir predicando de que estamos en el desierto, pero va a llegar un oasis. Y bueno, eso pasa a ser más una cuestión de fe. A ver, lo voy a poner en pantalla, el tuit, sobre todo esto que venías mencionando, y tal vez quieras detenerte en algún aspecto, cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses, dice el ministro de Economía. Habla como que está sucediendo ya, la inflación va a bajar, eso es un hecho real, la inflación está bajando de aquel 25 y obviamente estamos entrando en un periodo, el gobierno tiene la idea de que si llega
le pido al director si podemos ir y venir en pantalla, porque digo, es importante. El gobierno cree que si llega al 2% de inflación van a estar empatados respecto de lo que es un crawling peg, una devaluación mensual que el gobierno hace del 2%, y que bueno, si la inflación llega al 2%, entonces se puede hablar de un empate. Sí, el gobierno está bajando la inflación, eso está sucediendo, está muy bien que suceda. Todavía estamos lejos de un país de inflación sana, pero venimos de una situación tan mala que eso yo como opositor, digamos, hay que reconocerlo porque es la verdad. ¿Cuánto se va a sostener esa inflación? Y tiene que ver mucho también con cómo van a manejar las expectativas, cómo van a manejar sobre todo las expectativas de tipo de cambio y salida del cepo y las expectativas que puedan provocar aumento de la inversión y el ingreso de divisas a la Argentina. Eso está por verse. Yo creo que el propio gobierno no está para nada claro el panorama de salida del cepo, de la regularización de la situación cambiaria. Bueno, hay mucha fe con el blanqueo, ¿no? Sí, pero vos lo dijiste muy bien. Creo que el secreto está en la palabra fe. Hay mucha fe con muchas cosas. Con el blanqueo, hay fe con la cuestión de que gane Trump y que eso les va a traer un beneficio a futuro. Hay fe con la cuestión del dinero que puede ingresar por el RIGI, para grandes inversiones. Todo es una cuestión en ese sentido me parece a mí, la palabra fe es la palabra clave en todo esto. Sí, pero también es cierto que puede funcionar. Digamos, no es algo que del RIGI estamos viendo alguna inversión nueva, no sé, YPF empezó en Punta no, me estás diciendo como con esa sonrisa me estás diciendo no, yo creo es que muy sí poco, viene a cuentagotas, decís. Ahí, no, ojalá que vengan muchas inversiones porque necesitamos muchas inversiones grandes y pequeñas y medianas. Y yo estoy muy a favor de generar entornos que sean muy atractivos para las inversiones porque la Argentina la necesita. Porque aparte ahí tenemos mucho por crecer haciendo inversiones en sectores claves. Ahora bien, la duda siempre va a estar en que con RIGI o sin RIGI, esas inversiones probablemente hubiesen venido igual. Y que aparte el RIGI, porque bueno, el RIGI les permite entrar a un sistema de beneficios a muchas empresas que hubiesen hecho igual las inversiones, pero ahora van a tener beneficios fiscales y cambiarios que antes no hubiesen tenido. Y a mí me parece, además, que lo más importante en eso no es el RIGI, es la consistencia macroeconómica en el largo plazo y la seriedad de estas políticas. Por eso el RIGI, una de las cosas que yo le criticaba, es que daba tantos beneficios que mucha gente no creía que iba a ser sostenible en el tiempo, por un lado. Y por otro lado, la cuestión de que gobierne quien gobierne, ciertas cuestiones de consistencia macroeconómica se van a poder sostener. Y dentro de la consistencia macroeconómica también está, es que para un país no puede ser aceptable tener tanta pobreza. Para un país no puede ser aceptable tener tanta indigencia. Para un país no puede ser tan aceptable que la clase media acepte pasivamente bajar sus ingresos tan abruptamente y que les cueste muchísimo más llegar a fin de mes. Bueno, esas son, me parece a mí, ciertas debilidades. Y este gobierno no está demostrando ser políticamente muy hábil y está demostrando ser políticamente muy cerrado. No es tan capaz de establecer diálogo con la oposición o de generar consensos que se puedan sostener en el largo plazo. Me parece que ahí está el punto del éxito de cualquier plan económico en el largo plazo. Y aparte yo creo que por ahora no hay un plan económico, hay medidas macroeconómicas bastante concretas, bastante acotadas también, que apuntan principalmente a la cuestión de la inflación y a la cuestión del déficit, pero que tiene algunos grandes interrogantes en el futuro. Yo quiero que la cuestión inflacionaria se solucione, me parece que la cuestión de no tener alto déficit fiscal y tener la perspectiva de eliminar el déficit fiscal es algo bueno y que tenemos que apoyar, y falta todavía todo lo. A ver, vuelvo al tuit para ver otros conceptos del ministro de Economía. La economía va a recuperar, bueno, los impuestos van a bajar. Si querés, en ese punto. Sí. Te hago me da miedo quedarnos sin tiempo. Dale. Los impuestos van a bajar, que si querés unimos, la economía va a recuperar y los impuestos van a bajar. La economía va a recuperar, puede ser una expresión de deseo por ahora, y los impuestos van a bajar, todavía no han bajado, ¿no? Por el contrario.
Por el contrario, la economía se va a recuperar y probablemente el año que viene haya un crecimiento que comparado con años anteriores de tanta caída, y es lógico que haya un rebote. Vos acordate, cuando pasamos el 2020 la abrupta caída de la economía, en el 2021 la economía creció. ¿Y quién se dio cuenta? Igual con mucha más pobreza, mucha más indigencia, con más fábricas cerradas, con caída del ingreso, con una economía más destrozada y una sociedad más destrozada. Pero en 2021 la economía creció. Bueno, el año que viene venimos de tanta caída económica en estos años que puede haber un crecimiento. Eso tiene que ser sostenido en el tiempo. Estoy hablando de 20 años. Entonces, no nos tomamos la curva del año que viene de los fundamentos del crecimiento económico que puede llegar a haber. El gobierno no se puede agarrar de eso. La cuestión de la baja de impuestos, yo estoy de acuerdo que se bajen impuestos y sobre todo los impuestos a la producción. Acá hay que facilitar la creación de empresas, hay que facilitar el crecimiento de la economía, hay que facilitar la cuestión de que puedan haber muchas inversiones. En esa dirección está bien. También lo que tenemos que hacer es que los servicios públicos del Estado tienen que ser buenos. Ahí el Estado no puede renunciar a dar buenos servicios o renunciar a no dar ningún servicio. A ver, me voy a detener ahí. ¿Vos estás de acuerdo con que, por ejemplo, un servicio público, Aerolíneas es una empresa que quedó descartada como dentro de las privatizables? Y sin embargo, el vocero dijo, la vamos a seguir manejando como una empresa privada. Tenemos un conflicto enorme en Aerolíneas, pero por primera vez, y ahora no tengo en la cabeza la fecha, desde el 2000, no me acuerdo, leí 2017, 2018, no dio déficit Aerolíneas. Entonces... Es un buen punto, porque no hace falta privatizarla y creo que el punto más importante no es la privatización, sí o no. El punto importante ahí es que tiene que ser una empresa a la vez eficiente y a la vez útil, porque Aerolíneas Argentinas puede ser parte de un esquema de política, digamos, aerocomercial que conecte más a la Argentina, entre la Argentina, hacia dentro de la Argentina, provincias con provincias y ciudades con ciudades, y conecte también mucho más a la Argentina con el mundo. Eso hace intereses económicos, a intereses culturales y a intereses de crecimiento de la Argentina. Y eso no viene, estoy un poco en abogada del diablo, ¿no? Con el discurso, pero digo, eso no viene con la desregulación que también está mencionada en el tuit de Caputo. Sí. Dice las desregulaciones van a volar, creo, ¿no? Si no me equivoco, el tuit de Caputo. No, sí. La Argentina tiene las regulaciones van a colapsar. Van a colapsar. Argentina, que no sé si fue un mensaje ese a Sturzenegger, vos me dirás también lo propio. No, bueno, yo creo que ahí está, más bien está en línea, pero también marca la cancha, ¿no? Argentina tiene un exceso terrible de regulaciones que es verdad que hay que eliminar. Hay que ver bien todo, ¿no? Porque de 10 buenas puede haber 2, de 10 regulaciones o caída de regulaciones puede haber 2 que sean malas. Esas 2 malas levantamientos de regulaciones hay que evitarlos. Ahí hay que hacer una tarea fina muy importante. Pero en cuestiones aerocomerciales, si me preguntas a mí, sí, a mí hay que tratar de tener la menor cantidad de regulaciones posibles. Argentina tiene, en comparación con otros países que tienen nuestra extensión y nuestra cantidad de habitantes, pocos vuelos internos, los vuelos son caros. Acordate lo que fue cuando apenas salía, yo vivo en Palomar, vivo cerca de lo que era el aeropuerto. Sí. Acá, esta región con el tema de este aeropuerto y sobre todo de Flybondi, fue una explosión económica impresionante. Sí. Y vos veías, me tomaba el tren San Martín, como mucha gente iba con su bolsito y viajaba por primera vez y se bajaba del tren, iba caminando y llegaba hasta la estación. Bueno, eso tiene que suceder y ojalá que suceda. Ahí todas las regulaciones que levantemos y que contribuyan a que crezca la economía, de facilitarle la vida a la gente y que el Estado sea más eficaz, muy bienvenida. Bien. Ahí habría que ver, ¿no? Regulación por regulación, pero la perspectiva esa es buena. Bien. Ahí estoy de acuerdo. A ver, volvemos y vamos redondeando porque se nos termina el horario de este segmento al menos. La demanda de dinero va a aumentar, los pesos van a faltar, que supuestamente faltan ahora, pero por una cuestión de que a la gente le faltan pesos en el bolsillo, sin duda, y los dólares van a sobrar, que ahí es donde
me parece que es el asterisco más grande, ¿no? Y después el dólar financiero se va a converger al dólar oficial, que podría mostrar un poco la intención del gobierno de achicar la brecha de arriba hacia abajo, en lugar de abajo hacia arriba. No sé si vos tenés la idea de que va a devaluar un poquito más que lo que viene devaluando mensualmente. Los salarios van a recuperar, ojalá, y la pobreza va a bajar, que ahí me parece a mí corre el riesgo, ojalá que así sea, pero justo coincidió con ayer la confirmación de la UCA de un 52% de pobres y un 18% de indigentes. No sé cómo lo ves y te dejo el No, cierre. bueno, muchas gracias. Mira, rápidamente, me parece que es muy imprudente que hable del dólar, que van a sobrar dólares y va a explotar la demanda de pesos. Porque creo que la Argentina necesita que el ministro de Economía en eso hable por sus actos y no a través de un tuit. Entonces, porque genera más incertidumbre. Diga lo que diga, diga lo que diga. Eso sería muchísimo, pero muchísimo más sobrio. Pero hoy estamos con un dólar a la baja igual. Y bueno, pero la gente tiene dólares, ¿tantos? No. No, Dice pero que van a digo, sobrar los dólares. si genera más incertidumbre, el tuit fue ayer, podíamos esperar que hoy No. fuera mal Estamos recibido hablando esto, ¿no? esto en unos meses puede ser un boomerang, entonces no habría que decirlo. Tratemos, a mí me encantaría que en ese tipo de funcionarios yo estoy muy a favor de la sobriedad extrema, ¿no? Es lo que más necesitamos, me parece. Tranquilidad, serenidad, sobriedad y diálogo, ¿no? Y tolerancia, que es lo que no le gusta mucho al gobierno, la tolerancia. Y déjame ir ahora al último punto, que es la cuestión de la pobreza. La cuestión de la pobreza requiere de políticas muy activas, que este gobierno no las hace o las hace a medias. Requiere una concepción de que no hace falta solamente la macro para bajar la pobreza, y que aparte hace falta una concepción relacionada con la solidaridad y con la fraternidad, ¿no? Como hay que sentir, me parece a mí, que los argentinos no podemos permitir que haya mucha pobreza. Y que hay que hacer cosas para que no haya mucha pobreza. Y bajar la inflación, que es algo para que no haya pobreza, no es lo único. Y que también el modo en que vos bajás la inflación impacta mucho en la pobreza. La Argentina no podría tener otro salto evaluatorio, por ejemplo, fuerte, porque eso aumentaría mucho más la pobreza. Y el gobierno ha tomado medidas, apenas asumió, con la evaluación que hizo y todo eso, que impactó fuertemente en la pobreza y en el bolsillo de los argentinos. Hoy tenemos, en términos de dólares, costos muchísimo más altos que cuando asumió el gobierno y heredó el desastre que heredó, porque hay que decir, el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno muy malo en muchas cosas y también en términos económicos. Entonces, ahí hay que, me parece a mí, que ese deseo de que la afirmación de la pobreza va a bajar, tiene que ir acompañado con políticas que el gobierno no está desarrollando y con actitudes que, lejos de desarrollar, el gobierno más bien castiga o promueve lo contrario. Bien, Agustín Campero, te sacamos jugo, te diría, en este ratito. Igual te voy a decir, me dio la sensación que estás en desacuerdo, pero en algunas cosas no tan en desacuerdo. Como diría Guido Casca, está mal, pero no tan mal. ¿No? Hay algunas cosas te digo, que... bajar las regulaciones están bien, pero creo que están siendo muy insolidarios y demasiado duros con castigar a la clase media y a los pobres con su plan económico, y ahí estoy totalmente. Bien, gracias por este rato.